En esta lección añadiremos límites para el movimiento del player, como también añadiremos un sistema de partículas que nos servirá para dar un efecto de parallax. En la lección anterior vimos cómo dar el efecto de que vamos avanzando gracias al movimiento infinito del fondo. Entonces, ¿qué les parece cómo se ve o qué problemas podemos identificar si jugamos? Presiono el botón play y voy a jugar con las teclas. Si se fijan, si yo sigo presionando hacia la izquierda, me puedo salir de los bordes y fácilmente se puede perder el personaje. Puedo ir a donde yo quiera y ese no es el comportamiento deseado de nuestro juego. Podemos simplemente mover y mover y el player va a seguir y se va a perder ahí en el vacío. Obviamente no queremos que pase eso cuando jueguen nuestros jugadores, entonces tenemos que definir límites para el gameplay. Hay muchas formas de hacerlo, se puede hacer con física, pero aquí podemos hacerlo de una forma fácil con un script en el cual podemos mirar acá el transform de nuestro player. Al seleccionarlo, seleccionamos el player y al momento de jugar vemos hasta qué lugar queremos dejarlo moverse, supongamos hasta acá. Si se fijan en la posición en X es menos 8.6. Por lo tanto, al otro extremo va a ser lo mismo, pero al número positivo, 8.7 o 0.6 por ahí. Entonces eso en el eje X, pero en el eje Y hacemos el mismo ejercicio. Podemos decir que arriba llegue hasta Y máximo. Si vemos el valor en Y es 4.5, por lo tanto para abajo también debe ser más o menos un valor parecido. Menos 4.7. Entonces podemos decir que es 8.5 en X y 4.5 en Y. ¿Cómo limitamos esto? Podemos colocar la lógica en el mismo player controller, que es lo más simple de hacer, o podemos crear un script aparte para ese movimiento, pero ahora lo vamos a escribir acá. Entonces, como les mencioné antes, el método update de Unity se ejecuta automáticamente cada frame. Cada frame del juego pasa por el evento update. Por ahora vamos a eliminar todos los métodos que no estamos usando. Solamente vamos a modificar el método update. En estas dos líneas de código veíamos cómo realizar el movimiento al presionar las teclas. Pero ahora vamos a limitar hasta dónde puede llegar. Entonces dijimos que los valores en X eran 8, sí, 8.6, bueno, digamos 8.7. Y en Y era 4.5. Bueno, eso no importa, después se puede ajustar. Entonces, lo que vamos a hacer es que al transform del player vamos a utilizar una función matemática para que no exceda esos valores. O lo que vamos a manipular es su posición. ¿Qué es posición? Si colocamos el mouse aquí nos dice que es un vector 3. Entonces necesitamos un vector 3. Position igual, supongamos new vector 3 con el límite izquierdo, o sea, con un mínimo, máximo en X y un mínimo y máximo en Y. Estos valores los vamos a necesitar establecer por el editor o por otro medio. Entonces por ahora vamos a establecerlo acá en el inspector por los valores que seteamos acá, como la velocidad. Entonces vamos a dejar públicos un valor float para X minimum. Y también necesitamos un X maximum. Y bueno, de hecho podemos setearlo todo en la misma línea. Sé que se ve un poco feo aquí, pero es solo un ejemplo. De hecho, hasta podemos crear una clase que los agrupe. Por ejemplo, colocamos límites, sería como boundaries. Boundary, esta es la palabra en inglés para lo que son los límites. Y movemos esto para arriba. Entonces, para ahora poder utilizarlo, simplemente lo establecemos acá. Bueno, si se fijan acá, la clase boundary que creé acá en este mismo script no hereda de monoBehavior porque solamente necesitamos contener estos valores. No tiene ninguna lógica, no tiene nada. Pero sí, para que Unity lo reconozca, necesitamos decirle que es esta clase serializable. Serializable es como un método de comunicación, por llamarlo así, entre los componentes del juego. No vamos a entrar en este tema tan técnico, solamente definámoslo así para que Unity lo entienda y lo pueda
manejar dentro del inspector. Después vamos a entrar un poco más en detalle sobre lo que significa atributos serializables, que yo ahora estoy estableciendo todo como público y Unity automáticamente lo ofrece para manipular aquí en el inspector. Después vamos a ver que hay veces en donde no se deberían declarar como públicos, sino que como campos privados de la clase. Bueno, pero después vamos a indagar en ese tema. Declaré la clase boundary, que nos permite definir un mínimo y máximo en X y un mínimo y máximo en el eje Y. Por lo tanto, la posición la vamos a limitar. Como esto se revisa frame a frame, en lo que definamos acá en el inspector a través de esto. Por ahora voy a comentar esta línea para que vean cómo se visualiza esta nueva variable en el inspector. Si volvemos a Unity, si se fijan acá, el player controller ahora tiene boundary, y si lo vemos aquí están todos los campos y se puede colapsar. Una de las grandes ventajas de definir una clase serializable como propiedad de este script. Entonces dijimos que en el X menos 8.7 y en Y va a ser alrededor de menos 4.5. Esos valores por ahora no tienen ningún efecto porque aún no le damos ninguna lógica. Ahí creo que partía en menos 3. Después podemos también manipular la posición inicial a través de un script o configuración que vamos a ver más adelante, pero por ahora manejémoslo acá. Guardamos la escena, vamos de nuevo al script. Entonces dijimos que tenemos que establecer un límite para la posición. Y para eso necesitamos un vector 3. Pero este vector 3 recibe 3 valores, o hasta 2. En nuestro caso, claro, necesitamos 2 porque el Z no lo manipulamos en este juego 2D. Por lo tanto, podemos crear una variable o para decir este va a ser el valor real de su posición después de aplicar el límite. Entonces, simplemente podemos nombrarla como X. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Una función matemática que se llama mathf, que contiene una serie de funciones matemáticas muy útiles. Pero en este caso vamos a utilizar la función clamp, que dado un valor asegura que siempre va a estar entre un mínimo y máximo. Entonces utilizamos mathf.clamp y le vamos a decir que al valor que tenemos actualmente de X, es decir, transform.position.x, ese es el valor de la posición en X de nuestro player, queremos que esté siempre dentro de lo que definimos como límites. Esto quiere decir boundary.xminimum y boundary.xmaximum. Entonces, como resumen, esta es la posición en X actual del player. Esto es el mínimo en X que queremos permitir como posición para el player. Si el mínimo de X dijimos que era menos 8.7, pero mientras estamos jugando nuestro player toma una posición que es menor a esta, supongamos menos 9, lo que esta función nos va a devolver aquí es el límite. Lo mismo pasa con el máximo. Voy a borrar estos comentarios que son simplemente era para visualizar. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el eje Y. La posición actual de nuestro player en Y la vamos a limitar con el Y mínimo y el Y máximo. Tenemos X e Y. Entonces, ¿cuál va a ser la posición que vamos a sobreescribir para el player? Va a ser nuestro nuevo X e Y que limitamos en los dos pasos anteriores. Entonces, ahora no nos resta más que probar nuestro script. Le damos play y ahora al volar para la izquierda a la derecha, sí, vuela bien. Y si trato de salir, llega solamente hasta ahí. No puedo salir para allá. Lo mismo para arriba, aquí en esta esquina, acá abajo.
Al probar pueden establecer los límites que quieran, si quieren que la nave salga un poquito más o que juegue siempre dentro de un espacio acá, también lo pueden establecer. Estos valores de boundary también los pueden leer de otro objeto que tengan invisible en la pantalla. Hay muchas formas de hacerlo, pero esto como ejemplo funciona.